Cartelera digital Cultura de Género. Comenzamos. Herramientas de formación en derechos humanos para las mujeres. ¿Te has cachado dando un trato diferenciado o tratando diferente a una persona por cómo luce o por cómo se viste o por cómo habla? O tal vez te hayas sentido incómoda o incómodo cuando una persona se refiere a ti o te trata de una manera distinta por tu color de piel o por tu aspecto, por tu ropa o por tu forma de hablar. Esto pasa por una razón, y esa razón es el tema que vamos a ver el día de hoy, que es la discriminación. Para comprender la discriminación es fundamental poder abordar tres conceptos. Estos tres conceptos son estereotipo, prejuicio y estigma. La suma de estos tres conceptos nos llevan a entender la respuesta a las preguntas que acabamos de hacer. Por un lado, el estereotipo son una serie de ideas que se construyen acerca de un grupo o una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del estereotipo de género de los hombres, luego podemos pensar que un hombre debe ser proveedor y debe ser fuerte. Son ideas o moldes que son rígidos, que son preconcebidos y que difícilmente cambian, aunque por supuesto no es imposible. Por otro lado, tenemos el prejuicio, que son ideas preconcebidas, son antes de conocer algo, tiene que ver con el desconocimiento, estas ideas que se tejen a partir de no conocer algo y que, por supuesto, también predisponen a las personas, puesto que se fundamentan en los estereotipos de todo tipo. Por ejemplo, un prejuicio puede ser cuando conocemos a un hombre que es moreno y es tatuado. Podemos pensar o puede haber personas que piensen que este hombre puede estar vinculado con alguna actividad ilícita, ¿no? Mucho más si le sumamos que es joven, ¿no? Y finalmente tenemos un estigma. El estigma es un atributo que desacredita a una persona o a un grupo de personas. El ejemplo que a mí me parece que ilustra muy bien el estigma, porque es una marca que se imprime, ¿no? Y son las mujeres que abortan, es decir, el aborto y las mujeres que deciden abortar, en donde se relaciona a las mujeres que abortan con el asesinato, con mujeres que son malas. Si bien es imposible no mirar a las personas y tener ideas en torno a ellas, es imposible no hacerlo, puesto que, claro, estas ideas vienen de la experiencia y de lo que nos enseñan las instituciones socializantes. Sin embargo, el problema viene cuando el estereotipo, el prejuicio y el estigma nos lleva a actuar y dar un trato diferenciado a las personas y que este trato vulnere sus derechos humanos. Es aquí cuando aparece la discriminación. Y vamos a hablar de la discriminación a partir de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 1 de la Constitución encontramos que dice textualmente: queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto significa que constitucionalmente las personas tenemos derecho a vivir libres de discriminación. Y sin embargo, la Constitución, a partir de este artículo 1 constitucional, se crea en el 2003 una ley para llevar de manera operativa, para ejercer este derecho. Y es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta ley es parteaguas, puesto que establece de qué manera los tres poderes del Estado van a garantizar, promover, proteger y respetar el derecho de las personas a vivir libres de discriminación. En esta ley, en su última reforma de 2018, define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, sin intención o con ella,
no sea objetiva, relacional ni proporcional, pero ojo, que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las personas. Esto significa, para resumir este concepto tan largo que nos da la ley federal, que la discriminación debe tener la condición de que esta distinción, exclusión o restricción tenga como resultado que una persona no pueda acceder al ejercicio de alguno de sus derechos. Por ejemplo, bueno, tenemos un montón de ejemplos, pero uno de ellos es cuando hace algún tiempo en una escuela de Cuernavaca a un niño le dijeron que no podía llevar el cabello largo a la escuela. Es decir, estamos hablando del aspecto físico de este niño. Y entonces estuvieron a punto de correrlo de la escuela por llevar el cabello largo. La mamá de este pequeño se puso bien viva y se fue y llegó hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para, por supuesto, iniciar una queja porque el derecho que le estaba siendo vulnerado de su hijo es el derecho a la educación, no cosa menor. Y todo por el aspecto físico, es decir, el largo de su cabello. Y fíjense bien cómo es que esta restricción del derecho a la educación está fundamentado u originado en un estereotipo de género, que es que los hombres deben llevar cabello corto y las mujeres debemos llevar cabello largo. Esto significa que estos estereotipos, prejuicios e ideas que están en el ámbito de las ideas, nos llevan a cometer acciones y estas acciones se convierten en discriminación cuando por consecuencia se restringe el acceso de algún derecho humano. Entonces, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Morelos se regionaliza en abril del 2019. Quien quiera buscarla podrá meterse a la página de la Consejería Jurídica y ahí puede descargar la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En estas leyes se describen, se enlistan una serie de características o motivos que nos llevan a la discriminación. Esta lista se me hace muy interesante porque nos abre el panorama a todas las razones que nos pueden, una de dos, llevar a la discriminación, a realizar un acto discriminatorio o bien ser sujetos de discriminación. Entre estas razones o motivos se encuentran el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales y cualquier otro motivo. Son más de 10 razones o motivos que nos pueden llevar a una de dos, ejercer la discriminación o ser sujetos de discriminación. A mí me gusta mucho cuando yo, cada que leo este listado de razones o motivos, me pienso a mí misma y digo, bueno, ¿cuántas de estas yo cumplo? Y entonces hago un recorrido a mi pasado y puedo preguntarme, ¿habré sido sujeta de discriminación a lo largo de mi vida? Bien, en este sentido, entonces podemos observar cómo la discriminación se relaciona con lo conductual, con las acciones, y es la falta de igualdad o de trato otorgado a las personas en virtud de alguna característica o alguna pertenencia de algún grupo. En el caso que nos ocupa, que es, por ejemplo, la discriminación hacia las mujeres, esta discriminación hacia este grupo, que si bien no es minoritario, sino que más bien es un grupo históricamente discriminado y vulnerado,
Estas acciones se sustentan en estos estereotipos de género. Finalmente, para comprender la discriminación, para entender y visualizar el impacto de la discriminación, el impacto de estas ideas en las acciones en México, INEGI realiza una encuesta y la última que hizo fue en 2017 sobre la discriminación, conocida como ENADIS. En esta encuesta identifican un montón de aspectos de ideas que tienen las personas y cómo es que se vulneran los derechos de las personas a partir de estas ideas. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, que a las personas de la diversidad sexual no se les da hogar o no se les renta o no se les da la vivienda, que es el derecho a la vivienda, por esta razón. Sin embargo, hoy quiero platicar sobre uno de los aspectos que a mi particular punto de vista me parece de los más interesantes, que es el color de piel. Porque, además, cuando se publican los resultados de la ENADIS, causa un montón de críticas el tema del color de piel. En la ENADIS podemos encontrar tonos claros, intermedios y oscuros. Es decir, cuando encuestan a las personas, les preguntan con qué tono de piel se identifican y luego les preguntan la escolaridad. Acá tenemos los dos extremos, la educación básica y la educación superior, teniendo que los colores oscuros y los colores claros aparecen en la parte de arriba. Dentro de los colores, dentro de la educación básica, las personas que se identifican con color de piel oscura, que además INEGI da un rango, digamos, de tonalidades de piel definidas como oscuras, ahí aparece que identificamos que la educación básica incompleta, el 33.5% de las personas encuestadas que se identifican con los tonos oscuros manifestaron que tienen la educación básica incompleta. Y mientras que los colores claros reportan que solamente el 18% de las personas encuestadas tienen la educación básica incompleta. Luego, en el otro extremo, tenemos la educación superior. Y en ello encontramos que solo el 16% de las personas encuestadas mayores de 18 años, ojo, y hasta 59 años de edad, solo el 16% de estas personas encuestadas manifiestan haber terminado la educación superior, mientras que se identifican con colores oscuros de piel, mientras que las personas con piel clara, el 30% de ellas manifestó que terminan la educación superior. Acá podemos identificar una brecha importantísima y muy interesante que nos habla de la realidad social en la que existimos las y los mexicanos. Significa que las personas con colores de piel oscura y con colores de piel clara también hay una diferencia, por ejemplo, en el acceso a la educación. Mirando que las personas de piel oscura tienen el 33% de ellas no terminaron la educación básica, que tendría que ser un derecho universal. También podemos encontrar, por ejemplo, la ocupación según tonalidad de piel. Ahí podemos observar que, por ejemplo, funcionarios, directores y jefes en tonalidades de piel claras, el 6.1 de ellos realizan actividades, se ocupan en estos, que es como el último extremo de las ocupaciones, que es funcionarios, directores y jefes. Mientras que los tonos más oscuros, solamente el 2.8% son funcionarios, directores y jefes. Acá podemos observar cómo es que la discriminación también aparece de una manera muy sutil en cosas que a veces nos parecen absurdas, ¿no? A veces nos parece exagerado pensar que el color de piel en México es un factor que incita o que lleva a la discriminación. Sin embargo, en la práctica, a través de estas encuestas de los datos duros, podemos observar que sí pasa. Cerramos, pues, esta reflexión, este espacio, volviendo al artículo 1 constitucional, la Carta Magna de Derechos Humanos en México. Y en ella, en este artículo, como ya lo mencionamos, se establece que las personas en México tenemos derecho a la no discriminación.
Y esto nos vincula a este concepto del cual ya hemos hablado, que es la igualdad. La idea o aspiramos a que todas las personas nos cuestionemos nuestros privilegios, nuestras condiciones y nuestras ideas y nuestras acciones para que llegue el momento en el que eliminemos estas conductas que llevan a un trato desigual y que nos llevan a la discriminación. Y específicamente subrayando como Instituto de la Mujer que el grupo poblacional que nos ocupa pues son las mujeres, cuestionando las ideas, los estereotipos, los estigmas que tenemos en torno a las mujeres por esta razón de género y, claro, deconstruyéndolas, quitándonos estas ideas para llegar a sociedades igualitarias, a que lleguemos a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Herramientas de formación en derechos humanos para las mujeres. Esta fue una emisión más de la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana.